La migración, un tema bastante amplio, un tema que en muchas ocasiones nos hace pensar en todas esas familias que deciden tomar la decisión de dejar el país para poder darle una vida digna a sus hijos, porque la situación en Guatemala es muy difícil. Ganar un sueldo mínimo, el no conseguir a veces un empleo, el tener deudas, el tener que pagar un alquiler mes a mes. A veces suceden cosas que no están previstas, el que un hijo se enferme. Se conocen muchos casos donde miles de familias deciden endeudarse con los coyotes, con cantidades de 90,000 quetzales, 70,000, para poder llegar a suelo americano. La situación se torna difícil para muchas personas, tanto en mujeres, en adolescentes, en niños, en niñas, porque estando ya en la frontera con México, muchas personas son secuestradas, son golpeadas, en el caso de las mujeres son violadas y por supuesto, esos son retos, son situaciones que muchos deciden tomar para poder darle un giro diferente a su vida. Tal vez algunos no conocen la situación que se vive fuera del país, estando ya en otros suelos, tanto mexicanos como estadounidenses. Es difícil, pero en este video les vamos a dar a conocer los tipos de migrantes, las situaciones que se dan, los riesgos. Es un tema bastante amplio por conocer. Migración interna en Guatemala. Las migraciones son generadas principalmente de un pueblo con el anhelo de un futuro mejor para ellos y para sus generaciones. En Guatemala existe un porcentaje muy elevado de guatemaltecos que viven en una situación de pobreza e incluso una pobreza extrema, la cual obligan a ir y venir de un lugar a otro en busca de un mejor futuro. Cuando se intenta dar a conocer las posibles causas que motivan a los pobladores a abandonar de una forma temporal o incluso de manera permanente el lugar donde han vivido, se deben de considerar la interrelación de algunos factores que provocan en la persona el deseo y la necesidad de abandonar su hogar. Uno de los factores que se podría considerar el más importante es que la condición de su vida mejore, ya que la mayoría de los habitantes en Guatemala se encuentran por debajo de la línea de pobreza, contando también la sobrepoblación que existe en nuestro país. Como bien es sabido, la pobreza tiene varias causas. Una de ellas es el problema de la distribución de la riqueza, considerando que Guatemala es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Los niveles de educación y la capacidad laboral son muy bajos y el desempleo de los jóvenes puede llegar a alcanzar hasta el 52%. Por el motivo de las migraciones, también provoca efectos negativos en la economía. Los pobladores del área rural empiezan a tener problemas por la falta de oportunidades laborales. Ante los bajos salarios y la falta de trabajo, tienden a emigrar a la capital. En busca de mejores condiciones económicas, el desplazamiento de migrantes ha repercutido en los últimos años. Se estima que a diario salen 300 personas con rumbo a Estados Unidos, al tan buscado sueño americano. La pobreza, la falta de oportunidades de empleo, la desigualdad y la violencia empujan a muchos a salir. Tal decisión conlleva el riesgo de ser deportados o, en el peor de los casos, a ser asaltado, violentado o incluso morir en el intento. Guatemala es el país donde más menores no acompañados migran. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración de octubre de 2020 a enero de 2021, se registraron 10.114 casos. Otro de los países del que hemos sido testigos de su paso por Guatemala es Haití. La crisis que atraviesa no es solo política, también la caída de la economía ha aumentado, al igual que la inflación, la pobreza, la escasez de alimentos y el desempleo. El factor económico y laboral ha sido de las principales causas por las que los haitianos abandonan su país. Sin embargo, se someten a viajes largos y peligrosos, que en su mayoría no les aseguran mejores condiciones de vida
y se ven obligados a quedarse en países de tránsito trabajando en comercio informal. Migración ilegal. La inmigración irregular es esencialmente el resultado de un desequilibrio entre la demanda laboral del país de destino y la capacidad o voluntad del gobierno para establecer canales legales de inmigración. La inmigración ha estado muy politizada en muchos países. Los políticos a menudo afirman retener a inmigrantes poco calificados para defender la soberanía nacional. Al mismo tiempo, hacen la vista gorda ante las formas peligrosas y explotadoras de inmigrantes irregulares que cumplen con los requisitos de los empleadores. Esta contradicción es más obvia en los Estados Unidos, donde hay más de 11 millones de residentes irregulares, pero se pueden encontrar inmigrantes irregulares en todo el mundo. Estimaciones indican que solo el 10 al 15% de población inmigrante se encuentra en un estado anormal en el mundo determinado. La inmigración irregular ocurre cuando una persona ingresa o vive en un país donde no es ciudadano y viola las leyes y regulaciones de inmigración. La migración legal. Esta migración se caracteriza por la movilización de un país a otro con totalmente libertad, ya que se tiene un documento que lo permite. Estos documentos son el pasaporte, la visa y el DPI. En este caso, Guatemala tiene la facilidad de entrar a 3 países solo con su DPI, lo que es El Salvador, Nicaragua y Honduras. Por el otro lado, tenemos el pasaporte, que en el último ranking de Harley & Partners, Guatemala quedó en el puesto 39 de los pasaportes más poderosos. Esto porque tiene acceso a 133 países alrededor del mundo solo con el uso de su pasaporte. Por otro lado, tenemos la visa. Estos son documentos específicamente para entrar a un país. Por ejemplo, la visa americana, que esta le da la facilidad a uno de entrar a los Estados Unidos. Las migraciones legales, por lo general, son migraciones de recreación donde no hay una estadía perpetua en un país. Simplemente se va por conocer o llegar con familia. Hay miles de personas cada día intentando salir de la situación de su país, por lo cual recurren a la migración, y la migración no es un juego.